Señora, usted manda. Usted empieza. Historias. Chistorias. Ya está. Hasta luego. Yeah, baby. Chistorias. Chistorias, episodio 2 de Laverios. ¿Qué episodio de Chistorias es? 4 de la historia de Chistorias. Vale. Episodio 2 de Laverios. No, oye, ese es el 5. Perdonadme. Ese es el 4. Ese es el 5. El 4 era el tuyo. El 4 era el tuyo. Nena, es que yo soy de letras. Me va muy mal esto de contar. Historias 5, 2 de Laverios. Eso es. ¡Fight! ¡Lucha! Vamos a hablar de mí. No. Te molaría muchísimo. El siguiente lo voy a hacer de mí. Los que quieren escuchar a Laverios pueden ir a los Open de Zaragoza y zona limítrofas. Sí, cuidado, que ya me he venido tan arriba que ya estoy pensando en a ver cómo lo hago para ir a Barcelona. Muy bien hecho. Sí, Zaragoza ya se me queda pequeña. Vale. Lanza tu tema. Mi tema, Buenafuente, Andreu Buenafuente. Ese es mi tema y esa es una de mis referencias, a nivel casi vital. Y me explico. Yo no solo soy hijo único, soy hijo solitario. Yo no tengo hermanos. Vivía en el barrio de Las Fuentes, que por los 80 era un hervidero de yonkis. O sea, uno de mis entretenimientos era ver a grupos de gente chutarse la vena. Yo no sabía qué hacían, pero estaban muy... Bueno, era lo que veía desde mi ventana. Y de ahí nos mudamos y yo vivía ahí encerrado, como quien dice. O sea, bajaba a la guardería, volvía a subir, pero nada de jugar en la calle, nada de tal. Cuando empecé a ir al colegio, empecé a ir a un colegio que estaba en otro barrio en la otra punta de Zaragoza. Era el único de ese colegio que no era de ese barrio. Pero con 9 años nos mudamos a ese barrio, a esa zona. Y eso fue un cambio. Casa con piscina, un montón de vecinos, tal. Casa con piscina, terrateniente. No, cuidado. De las jeringuillas a los filtros de agua. Urbanización de 450 pisos con una piscina de 25 metros por 15. Que no está mal, pero no era mi piscina. ¿Sabes? No era mi piscina. Vale. Ok, prosigamos. Pero no fue eso lo que cambió mi vida, que soy de secano y a mí en el agua no me metes más que antes del sexo. Lo que me cambió la vida y lo que introdujo en gran medida Buenafuente en mi vida fue que en esta urbanización había parabólica. Pepito Piscinas. Entonces, el tema, lo guapo de vivir allí es que tenían parabólica. ¿Y qué hacen las parabólicas? Captan señales de otros países. Y en mi caso, los 2 países de los que más aproveché el conocimiento que pude porque pillé alguna alemana, alguna que yo creo que debía ser sueca. Porno alemán, ojo. Ojo el porno alemán. Más que porno, eran películas eróticas. Yo estuve viviendo en Alemania un periodo y ya sea a las 10 ya metían ahí las eróticas, pero bien. Las eróticas RTL bien. Y todo este rollo, sí. Vale, pues el otro país exótico que tal era México, en el que por aquella época... Claro, es que... Bueno, ahora profundizaré en esto, pero... ¿Qué año era más o menos? Esto era 1988. 1988. Vamos a buena añada, ¿eh? Sí. Entonces, el tema es que cuando en 88, 89, sí, pero vamos, por aquella época ya se echaba aquí la lucha libre americana y todo el mundo estaba flipado, sobre todo no, solo los chavales. Y yo veía ahí la lucha libre mexicana, que eso era lo mejor. Y ahí ya me empecé a separar de la gente de mi edad, si no estaba ya suficientemente separado. Pero es que la rematadera fue la TV3. TV3 para mí fue un descubrimiento brutal. Porque, otro país. Claro. Otro país, total.
Me gusta que hayas remarcado el chiste por si no me había quedado claro. No, no nos, Perdón. que No, tenemos me gusta, gente, me gusta. tenemos gente que nos escucha desde Castilla y León, desde Madrid, Andalucía. No nos vayamos a inimicar gente que puede que le Hombre, a guste ver. la bandera con el pollo. Nosotros queremos a todo tipo de público, hasta los que les gusta. Espera, déjalo. Discrepo. Jack No. solo se hace responsable de sus opiniones. Bueno, que bienvenido todo el mundo. Esto es Chistorias. Voy a empezar casi de cero. Vale, el tema es que es eso. Yo descubrí de primeras la TV3 y como era un puto crío, realmente lo que me enganchó de primeras fueron los dibujos animados, que para mí eran... Yo no recuerdo exactamente qué echaban ni qué veían mis compañeros de clase en aquella época en la tele, pero yo recuerdo que veía Bola de Dragón, que era pura adrenalina dentro de ser japonesa y tal, Arale, que era loca y divertida, Musculman, que era por momentos surrealista y absurda, y luego el Club Super 3, que visto con distancia era bastante ridículo, pero en aquella época, hostia, a mí me resultaba muy original el Petri, el fax, los disfraces, no recuerdo exactamente cuál era el rollo, pero recuerdo que me molaba más que las cosas que se solían ver. Y ahí me empecé a desconectar del mundo, como quien dice, porque en Aragón ver tanto la televisión catalana no ha estado visto muy bien nunca, no se ha entendido bien. Y bueno, el tema es que fui creciendo y fui viendo otros programas, porque al final la programación de la TV3 en aquella época, siendo yo un puto crío, por lo que sea, me resultaba más interesante. Incluso cosas que ahora he visto con el tiempo, Mikimoto, por ejemplo, tenía un programa por la tarde-noche y a mí me flipaba y yo realmente no creo que entendiese una mierda de lo que ese señor hablaba porque yo era un puto cañamón, pero me resultaba 1000 veces más interesante escucharlo a él hablar y recuerdo muchísimo a Kim Monzó y mi cabeza quiere creerse que vio el monólogo sobre la monarquía que hizo en el Mikimoto, pero yo recuerdo sus tics, bueno, no sé, la TV3 formó parte de mi educación, o sea, la veía más que la televisión española y tal. Y lo que yo considero que en gran medida me salvó la vida es que yo, gracias a la TV3, tuve desde muy pronto una alternativa a los late nights que se hacían en España, porque en aquella época el que hacía los late nights y los que hacían era Pepe Navarro. Y era... No, Sardá llegó luego. Sardá, cuando... Tal y Bueno, como Sardá más 90, es verdad. Tal y como yo lo recuerdo, era Pepe Navarro en solitario, digamos, seguramente habría algún otro programa que intentaba tal, pero siempre Pepe Navarro con Pelícano. Su hijo. El Mississippi, el Pelícano, tuvo varios nombres, pero bueno, él era la noche tal. Yo me salvé de muchas de esas noches gracias a que Buenafuente empezó en TV3 La Cosa Nostra. Maravilla. Claro, es que para mí era, o sea, la diferencia entre ver a un ególatra pedante rodeado de frikis haciendo uno de mariquita, la otra de prostituta, el no sé qué de tal, con señores que venían con conspiranoias y cosas raras que a mí me sudaban la polla mil, y sin embargo en el otro lado me encontraba a un señor que yo ya lo conocía de antes, porque yo realmente a Buenafuente lo descubrí en lo que yo considero su primer programa, que luego hoy mirando he visto que no es realmente su primer programa, pero era el Sensatitul. Y yo recuerdo que, o sea, el Sensatitul, Buenafuente ya ha mejorado con el tiempo, tenía una cara de tonto de cuidado, el pobre. Es verdad, o sea, yo recuerdo que lo veía y decía, hostia, es divertido, pero con esa cara, ¿cómo le han dado un programa? O sea, bueno, y yo recuerdo que La Cosa Nostra a mí me parecía brillante, o sea, el decorado, el sofá de vaca y luego los personajes, o sea, el Paco, el Corbacho, que esa es otra de las cosas que, bueno, Luego yo creo que ya en mi cabeza, luego llegó Sardá y se generó la guerra Sardá-Pepe Navarro durante una temporada
hasta que ya Sardá se quedó con todo el pescado una vez que decidió que se acabó Faena y Cansado, se acabó hacer late night decente, iba a traer a Yola Berrocal, a Antonio David y a la madre que los parió a todos y a montar el circo que España quiere. Pero yo me salvé de toda esa puta mierda. Yo recuerdo que llegaba al colegio y me contaban mierdas de Yola Berrocal, de Sonia Monroy, de tal, de cual, y yo había escuchado una entrevista de una hora pues a Serrat, que no me interesa su música, pero es mil veces más interesante escucharlo hablar a él que a cualquiera de esos que aparecía allí. Recuerdo que gracias a él conocí a Rubianes, que si alguien quiere saber o no saber, si alguien quiere saber sobre Rubianes... Ya hablaremos un día, yo creo, de Rubianes. Bueno, yo creo yo voy a hablar de algo de Rubianes después. Algo, vale. Sí. A mí me fascinaba verlo, la relación que tenían, se notaba una complicidad, un tal. Y Buenafuente fue la primera vez que vi a alguien hacer un monólogo. Pues yo ya de crío ya quería contar chistes y bueno, eso fue a la mierda. Luego ya de adolescente, gracias a Buenafuente, me planteé, incluso antes del Club de la Comedia, en hacer monólogos y llegué a hacer 2 o 3 que fueron horrorosos porque yo tenía 16 años y no sabía lo que estaba haciendo, o sea, estaba básicamente imitando a Buenafuente mal. ¿Sabes? Molaría mucho recuperarlos. Eso... Es que eran... Es que no creo que esté. Yo he hecho varias quemas en mi vida, he hecho varias purgas y creo que eso fue en una de... Estoy seguro de que eso fue en una de ellas. Pero vamos, gracias a él me salvé de un montón de hemorragia y de tumores cerebrales, tal y como yo lo veo. Luego llegó a Antena 3 y le comió la tostada a Sardá. Y gracias a Dios... Buenafuente ha sido el late night de España durante bastante más de una década, cambiando el formato, unas veces Buenafuente, otras veces en el aire, otras veces se ha llamado de varias maneras, ha estado en varias cadenas. Y lo que más me flipa una de las cosas que más me gustan y que más me atraen ya pasado, o sea, visto con perspectiva todos los programas, la carrera y tal, es la cantidad de gente y lo generoso que ha sido con su tiempo y con sus espacios, con otros cómicos y con otros actores y con tal, porque la casi gente que cantó. Cualquiera que ha tocado el plató de Buenafuente ha acabado generando unos mucho más, otros algo menos, pero algún tipo de carrera como actor, como director, como cómico, y eso... Yo creo que en gran medida es gracias a la generosidad que debe tener, porque se ve que en los programas los colaboradores muchas veces le sueltan cosas que él se ve que no tiene ni idea y eso es raro. O sea, que no haya alguien como él que sea el jefe y lo controle absolutamente todo y que les dé, pues al final te he contratado porque me haces gracia, voy a dejarte hacer gracia. Menos el David Suárez, ¿no? Claro, pero David Suárez ya lo dije el primer día, cuando eres el rey de la gracia patosa y metes el pie hasta el cuello, pues te pasa lo que te pasa. Entiendo. A ver, al final David Suárez se montaba su cosa por su lado, pero yo es que he revisado muchas veces ese vídeo y él se metió en un jaleo que no supo gestionar, o sea, forzó demasiado la situación y Buenafuente hizo lo que tuvo que hacer. No eres gracioso, por lo menos no para esta situación, no para lo que este programa pretende transmitir, no vuelves. Tampoco es que lo despidiesen, como a mucha gente, simplemente no te vuelven a llamar. Sí, sí. No es que tuvieses un contrato de 10 años y de repente a casa, no. Y básicamente es eso, o sea, aparte luego lo que se ha producido, que no se lo atribuyo a él, pero es en exclusiva, pero desde luego tiene que formar parte de todo lo que ha producido el Terrat a nivel nacional y en Cataluña, ya sea teatro, televisión, series, o sea, y todo intentando tener un pozo de calidad y de entretenimiento útil, no de morralla y así, y venga, vamos a la guerra. Ya, la verdad es que es como hacen humor blanco, es bastante blanco, ¿no? Esto que se le pone ahora esta etiqueta que me parece absurdísima, pero es como... No, pero es verdad, a ver, es una manera de definir una forma de hacer que encima está muy asociada a las retransmisiones públicas. O sea, tú cuando haces
Es un poco lo que hablaba, lo que decía yo cuando le metí el ternerazo a Caravaca. Tú tienes que saber dónde estás y si estás en el mainstream a la hora perfecta de los anunciantes, de tal, de cual. No es que sea blanco, es que tienes que hacer que todo el mundo te vea y te vea todo el rato posible. Entonces, pues claro. Y De que todas maneras, Buenafuente en sus monólogos no se ha escondido de nada, ¿eh? O sea, yo le he oído decir muchas cosas, o sea, ha hecho mucho chiste, pero ha dado mucha charla TED y mucho tal, o sea, no ha sido una persona que de ninguna manera se haya escondido en ningún tema que haya sido, le he oído hablar de Vox y metiendo caña, incluso en Movistar Plus, que parece que está prohibido. Correcto. Bueno, yo creo que lo que juega, que está muy guay, que es esa parte de la comedia que nos juega con la incomodidad del espectador, que tú sabes que vas a ver a Buenafuente y que pese a que será en algún momento más ácido, más tal, Sí. o más de esto, no vas a estar con esa situación de incomodidad que a veces genera alguna comedia, que está también muy guay, es otro tipo de humor, pero sabes que ahí no, ahí vas a estar riéndote y diciendo, buah, tienes razón ahí, pero no vas a estar como, guau, 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 qué chungo. Y eso... Sí, yo, por ejemplo, disfruto mucho ahora se han ido a HBO y ya sé, es más, pero el proyecto Converto de Nadie sabe nada. Maravilloso. Es que Sí. Es un amante poco, para todos, es amante para todos. claro, pero es un poco eso, el ver la persona detrás de, porque al final el Buenafuente que conoces y lo único que has visto son sus lates, es el Buenafuente que más educado, más calmado, más de ver todo, dejar de hacer chistes de tal, de cual, pero luego cuando está él en el Nadie sabe nada, aunque intenta seguir manteniendo ese personaje, sale la persona y ves que es un cómico cualquiera, que le hace gracia la mierda, los pedos y tal, y hay muchas cosas que se desmontan del personaje televisivo viendo el Nadie sabe nada, que a mí me gusta mucho. Y luego yo nunca le podré agradecer lo suficiente que adoptase como su sobrino a Berto Romero, que me parece la gran joya de la comedia, una de las grandes joyas de la comedia española. Totalmente. Concuerdo. Y básicamente es eso, o sea, pensaba hablar más en concreto de programas y tal, pero sobre todo es eso, gracias a Buenafuente, los catalanes, los que tuvimos Parabólica catalán, los que veíamos tal, y cuando luego ya llegó a tal, tuvimos la oportunidad de tener un entretenimiento nocturno que no fuese nocivo ni produjese tumores cerebrales de aquí a 25 años. Y luego su generosidad. Yo creo que es muy difícil que alguien que tiene, porque al final Buenafuente ha tenido... Cuando eres el líder de la noche durante tanto tiempo tienes un poder y puedes tener un ego que quiera, bueno, pues hacer uso de ese poder y tal. Y sin embargo, yo siempre lo que he visto es una persona generosa, en las entrevistas tranquilo, tibio y tal, pero con los yo he visto ¿Os acordáis de la entrevista al escritor este de autoayuda? Que hace libros de autoayuda, no me acuerdo cómo se llama. Ahí lo he visto pegar unos zascas. Paulo Coelho. No, sí, hombre. Andreu, no sé qué. Bucay o... No, Bucay no. No me acuerdo, un gilipollas, que es que además... Un vendehumos. Es que le metió 4 zascas es la primera vez que un invitado me pasa a él las preguntas que le tengo que hacer. Todo eso con mucha elegancia, ¿sabes? Sí. Unos revesitos, ¿no? Porque claro, es mi trabajo, no sé qué. Bueno, le empieza a meter unas movidas de, tío, eres un pretencioso, un prepotente y un gilipollas, sin decírselo. Ole. Sí, yo ya te digo, he querido destacar la figura de Buenafuente y en parte el Terrat y tal, por eso, porque eso ha sido la manera de tener humor de calidad, con regularidad, en un espacio grande. Porque si no, todo hubiese sido... Bueno, grande TV3. No, joder, TV3, Antena 3, La Sexta, realmente no es grande solo por la cadena, sino por la audiencia que, o sea, cuando Buenafuente lo hacía en TV3, yo creo que toda Cataluña veía La Cosa Nostra y una altra cosa, o sea, nadie veía otra cosa. Y cuando hasta lo veía yo.
que en Por aquella eso. época estaba de Erasmus en Lleida. Y ahí, cuando llegaba la noche antes de salir, Buenafuente. Me gusta porque Buenafuente hacía programas como sigue haciendo de lunes a jueves. Eso habla mucho y bien de tu Erasmus, ya como. Eso Sí. habla muy bien, mucho y muy bien de tu Erasmus. Yo solo descansaba el lunes. El lunes era el Perfecto. único día que no había mucha cosa que hacer. Claro, Ya como tenía que ser un puto peligro, tío. ya te digo. Ya Es te que digo. ahora se ha calmado, pero me yo cago era en la- el italiano que hablaba catalán. Te digo solo esto. Ya me conocía todo. En Lleida hablar catalán ya es raro. O sea. Ah, y ya para acabar, esto va aparte de Buenafuente y tal. Yo considero mi loa Buenafuente hecha, se me podrían ocurrir más, pero sentiría que estoy redundando. Simplemente eso, lo que ya he dicho. Otra cosa sobre la historia de TV3, porque a mí siempre me flipó la calidad de TV3 cuando era un crío. Era diferente a lo que había en... por instinto compré un libro que se llama El hijo del chofer, de creo que es Jordi Amat, voy a buscarlo bien y lo diré luego tal, en el que se cuenta la historia de cómo se fundó la TV3 y es un libro que pillé por instinto, no sabía lo que me iba a encontrar realmente y me ha fascinado, de cómo habla acerca de cómo se creó TV3 y todos los tejemanejes políticos, sociales, de todos los lados que hubo alrededor de eso y las implicaciones que tuvo a nivel de Pujol, González, la democracia. Es un libro súper interesante para, no tiene nada que ver con Buenafuente, ¿eh? Pero para conocer un poco cómo se gestó la TV3 y cómo se gesta el poder y cómo se trabajan esas cosas. Y ahora tengo que hacerlo siempre que hagas estas cosas. Datitos de Jorge. Sí, sí. Ahora lo voy a tener que decir siempre. Siempre, sí. Hay que buscar un ruido o alguna sintonía para poner En datitos de Jorge, muy bien. mis pedanterías. Exacto. Pedante. Bueno, yo lo digo en plan cookie, ¿sabes? Pero sí, eres un puto condescendiente pedante. Yo me conozco, es pura Totalmente. pedantería. Está bien. Pues, Jack, si te parece, voy. Ve, adelante. ¿Cuánto nos queda? De momento no ha saltado los últimos 10 minutos, seguimos. Vale. No, Vale, no, yo lo hago en 10, lo hago en 10 y menos. Vale. Pues siguiendo con el tema de TV3, yo he hecho memoria y uno de los programas que yo más veía por aquellos 90 en TV3 fue Malalts de Tele. No sé si alguno lo veíais. Sí. Ahí me cayeron bien mucha gente que luego me han caído mal. Pero cuando estaban allí, yo lo disfruté de ese programa muchísimo. Sabemos de quién estamos hablando. ¿Y tú, Jack, lo viste alguna vez? Ni Flowers de quien sea. Te voy a contar. Espera, que yo tengo que decir entonces. No me digas nada. No, el nombre de la sección, Educando a Jack. Educando a Jack. es que muchas veces esta sección aparecerá porque por mucho que sepa y por mucho que haya visto, estas son cosas que bueno. Sí, hay detalles culturales que tú te has tenido que perder. Ya está. Te voy a ahora mismo, te voy a contar unas perlas de la televisión de TV3 que vas a flipar. Malalts de Tele empieza en 1997, acabó en el 2000, duró 3 añitos de puta madre. De lo que iba era que era como que había un matrimonio que eran Toni Soler y Ros Andreu. Toni Soler es el de Polonia, bueno, un tótem de la televisión catalana. Y luego como que simulaban que eran un matrimonio, como que estaban pues locos por la tele y veían la tele y entonces explicaban cosas de la tele y tal. Y entró a colaborar Alberto, ¿vale? Como si fuera el cosí.
Sí. El primo, ¿sabes? Entonces jugaron también con el rollo de los parentescos como Buenafuente y Berto con el tío y el sobrino. Y este hacía una sección que se llamaba el Tres Límits y tal. Al final era como un programa que recortaban pues trozos de emisiones de otras cadenas como gags y pues cosas que pues cagadas y trozos de que hacían gracieta y tal. Era como el sé lo que hicisteis, pero sin denuncia de Telecinco. ¿Vale? Sí, un poco sí. Exacto, eran Toni Soler, Ángel Martín, la Patricia Conde, Rosa Andreu y Alberto Pantomima Full, ¿vale? Vale, sí, lo veo. Mira, no me lo había planteado así nunca, pero ahora que lo has dicho, sí, lo veo muy claro, es verdad. Totalmente, tío. Entonces, nada, pues también había un perro que era muy gracioso, tenían un perro, se llamaba Magnum, que era un golden, yo qué sé. Tom Selleck era más guapo que este perro, ¿sabes? De verdad. Tom Selleck, tío, con esa perilla. Fua, tío. Yo qué sé, es que mi abuela lo veía muchísimo. Bueno, mira, los gags que yo más recuerdo era lo puto más loco, María Teresa Campos, que estaba haciendo como una promoción de un cava y enumeraba los tipos de variedades de uva. Y entonces había, pues no sé qué, y el cava no sé cuántos, con las variedades de uva. Macabeu, Charel 10 y yo qué sé, Charel 10 que era Charelu, pero la L geminada ya dijo Charel 10. O sea, ¿no sabéis la de disfraces de botellas de colonia que en vez de Chanel número 5 ponía Charel 10? Hubieron ese año en carnavales de Cataluña. O sea, eso fue tan celebrado. Charel 10, o sea, fue un hito, o sea, cualquiera de Cataluña que haya visto esos programas se acordará perfectamente. Luego había uno muy guapo también, que este era de mis favoritos, era Tico Medina, ¿os acordáis de ese presentador? Sí, bueno, a ver, yo me acuerdo del mito de Tico, yo no lo vi en su momento, pero me acuerdo Yo tampoco. Sí. Pues ahí cogieron como un extracto de Tico Medina, como cogiendo un teléfono, en plan, voy a hablar con un telespectador que decía sí, y el telespectador, sí, hola, no sé qué, dice, no hay más llamadas, y cuelga. Hostia. No hay más llamadas. Tantas veces me he llamado con mi amiga Marta y nos hemos colgado para luego volvernos a llamar descojonadas. En plan, me llamaba mi colega, yo le cogía así y ella empezaba a hablar y yo, no hay más llamadas, claca. Y luego, ay, perdón. Tío, que en aquel momento no había tarifa plana, ni mierdas, o sea, lo hacías todo por la puta gracia, te costaba dinero la gracia, ¿sabes? Buenísimo. Y luego pues tenían... Porque había lo de respuesta 20 céntimos, ¿no? Claro, una vez tú ya descolgabas, tú ya 20 céntimos te los habían chupado. Era la mamada barata de Telefónica. Bueno, una cosa horrible. Pues tú lo hacíamos tantísimas veces. Buenísimo. Luego, pues nada, pues hacían entrevistas, iba gente y tal, y estaba muy guay. Una cosa curiosa que he estado leyendo y lo recalcan como grande, que me ha hecho mucha gracia que dijeras el nombre antes, Mikimoto nunca fue de invitado. Ah, ¿no? Le invitaron y no fue. Bueno. No sé por qué lo remarcan en un artículo y me ha hecho gracia lo del Mikimoto, que luego además tú lo has mencionado y he dicho, joder, qué guay, tío. Bueno, una de las cosas más icónicas de ese programa, que se recuerda muchísimo, cualquiera que haya visto más de tele lo recordará, es que hicieron la entrevista del Mileni. Eso. La entrevista del Mileni eran 9 horas de entrevista a Pepe Rubianes. Duró toda la puta noche. Era loquísimo, además era cuando aún no se habían hecho esos rollos 24 horas, no sé qué, que ahora que como que se estira bastante con el Twitch, la puta locura de las retransmisiones en directo, no sé cuántas horas, pero en aquel momento era bloquear todo una cadena de televisión 9 horas entrevistando a un mismo puto señor. Sí, era, o sea, loquísimo. Yo en mi cabeza, hasta que no escuché el explicado Pierre de la Llama School, en el que hablan de Rubianes y hablan precisamente de esto, en mi cabeza fue Buenafuente el que hizo esa entrevista de 8 horas. Luego cuando ellos lo dijeron, lo he comprobado y es verdad, tienes razón, Buenafuente luego sí que en Antena 3 o en La Sexta, en alguno de sus programas, sí le dedicó un programa entero a Rubianes, pero fue 1 hora y media, pero es verdad que las 8 horas fueron con ellos.
Y 9. He intentado encontrarlas y lo más que he encontrado han sido... No. Te doy la solución, cariño. ¿Dónde? TV3 a la carta. La No tienes me enterita. jodas. TV3 a la carta. Me cago en Google. O Sí, sea, sí. me ha estado derivando a los mismos vídeos de YouTube y de Dailymotion todo el rato. Vale, pues ya está, pues me la veré. La veré porque tenéis tengo muchas ganas. enteretita y además hay unas perlas. Yo las he visto muy por encima porque ahora mismo no tengo 9 horas yo para dedicarle. No, a ver, yo le dedicaré un mes. Aunque sea el mismísimo Pepe Rubianes. Pero de verdad que yo ahora no tengo 9 horas. No me daba la vida. Era graciosísimo porque iban con las preguntas. ¿Sabéis cómo llegaban de los espectadores? Era el año 99, ¿eh? Por fax. ¡Hostia! Por puto fax, Espera, tío. vamos a guardar un minuto de silencio para que los millennials busquen qué cojones era un fax y flipen un rato. Vale, ya está. El fax era esto, era descolgar el teléfono y encontrarte con esto. No, eso es más un módem, ¿eh? Ojo, no confundir con No. Cuando tú llamas a un fax, a un cierto momento empieza pi. Sí. Es verdad. Hace de todo. O sea, el fax, es el sueño de un ruidista. Si no te llegaba el puto papel con el OK, ¡qué puta, tío! ¿Cuántos fax reenviados? Y luego te venían 37 OKs, me cago en Dios. Están las líneas ocupadas, mírame. Bueno, horrible. Pues llegaban por fax, tío. Esto me ha flipado muchísimo que pusiera, venga, las preguntas. Es que guapísimo, tío. Luego también tenían una farra montada en la discoteca Nick Havana de Barcelona, en el centro de Barcelona. Estaba, porque ya no existe, creo, se llamará de otra manera. Entonces había una fiesta con todos los amigos de Pepe Rubianes e iban conectando durante la noche. De repente aparecía el tricicle a las 4 de la mañana en plan, me cago en mi puta vida. De repente te aparecía, ¿quién era? Jordi Stadella. No era consciente del circo que habían montado. O sea, cada vez tengo más ganas de verlo. Impresionante. Y no, Mikimoto no estaba tampoco, ¿vale? Por lo que lo que sea. Este es un dato que yo qué sé. Luego pues una cosa guapísima era Pepe Rubianes fumando en antena. Oh, vale. La faena de ese realizador para no pillar el momento de la calada. ¿Qué os parece? No está pagado. O sea, que se nota que está buscando el momento en el que no fuma para... Hay momentos que evidentemente no les queda otra. Pero intentan, se nota como ahora mismo esa cámara está enfocando a un señor que no está hablando. Ya, vale. En algún momento, porque aquello debía ser el no parar, o sea, el no parar de fumar. Bueno, yo os la recomiendo totalmente. Os recomiendo muchísimo los trozos de YouTube que os podáis encontrar de Malas de Tele, porque realmente... Pues eso, esos trozos como míticos que en aquella época eran virales, pero por la tele. Serían los virales de ahora, o sea, cosas guapísimas y muy divertidas. Y luego lo de la entrevista, esta fue loquísima. Sí. Muy guay. Sí. Hostia, qué guay. Porque, mira, yo conocía Malas de Tele, pero hacía muchísimo tiempo que no me acordaba de ellos. Y ahora que has dicho lo de la familia y tal, yo me lo creí. Hasta que salió el sobrino y ya fue como demasiada familia, pero que ellos eran pareja y tal, yo en mi cabeza funcionó siempre desde el principio. O sea que, hostia, muy guay. ¿Te han dado ganas de ver algo, Jack? Hombre, sí. La verdad que sí, porque a mí Rubianes lo pude ver cuando todavía estaba en vida, en televisión obviamente, y la verdad que, porque tuve una novieta que era súper fan, y la verdad que era un puto crack y bueno, son cosas que hoy día tienes que buscártelas y encontrar el momento donde verte estas cosas, pero claro, son joyas que cualquier estudiante de catalán como he sido yo tiene que recuperar. Muy bien. La verdad és que, a més, era un català molt polite, el que parlava aquesta gent. Era una cosa així com molta L. Molt bé. Molta L geminada. Tota geminada, tota germinada, nen. Hola, soy Jack del futuro. La L era velar. Pero bueno, son cosas que pasan en el falso directo. Me toca a mí, el más ignorante en este tema, o bueno, ignorante tampoco, porque realmente desde una altra cosa
yo he ido siguiendo Buenafuente. De hecho, lo fui a ver cuando el programa se transformó en el aire a una hora en Vereconda. También quiero hacer una mención especial a un personaje que no sale casi nunca en los programas de Buenafuente, pero siempre está ahí, que es Oli, que es el organizador del público, el animador. Y sé por fuente cierta que no tiene WhatsApp. Me hizo mucha gracia porque ver una persona que está tan al día, tan metido en la televisión y tal, que seguramente necesitará como el pan un teléfono o bueno, igual es su manera de extrañarse de todo. Dice, mira, no tengo WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp, por ejemplo, y vivo muy bien. Ahora igual me tocará. Ahora igual me tocará cuando empiece a formarse esos grupos de padres silenciados al momento. Hostia, te tocará por paternidad. Pero ahí sí que tendremos mucha más comedia seguramente. Porque los grupos de padres de WhatsApp, de hecho, esta es una sección que me encanta de Buenafuente, que cuando empezaron, digamos, a interactuar con el público. O sea, es un programa que a mí Buenafuente me encanta porque es muy transversal. O sea, desde la gente que participa, desde la gente que lanza, como dijo bien Laverius, por ejemplo, no se ha esmentado que el señor Jordi Évole, que aparte de ser productor de una otra cosa, era el follonero. Sí. El que le dijo a Pau Donés, hombre, pero tus canciones son todas iguales. Y que en paz descanse, pero sí. El personaje del follonero, la verdad es que era muy grande. Era un aldabonazo. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, que yo creo que la primera vez que lo hicieron fue con Pau Donés, precisamente. Creo que sí. Bueno, fue también el que dio más renombre y más... Y levantó más pólvora, digamos. Creo que fue la primera porque esa la hizo aún en TV3 y yo recuerdo que lo estaba viendo y claro, tú no sabes quién es Jordi Évole, no sabes quién es el follonero en ese momento. Lo único que sí me extrañó que tuviesen una cámara enfocándole, pero ni siquiera le di tanta importancia y por un momento pensé, joder, la liada de uno del público. La gente del público, ¿cómo lo está liando, no? No, la verdad que estaba muy bien. Yo la verdad que ya con un dominio del catalán bastante bueno, fue una de las primeras cosas que sí realmente pude disfrutar y reírme. Aparte que luego con el aire y demás, todos estos personajes como el gilipollas, el nen, que el pobre Soto, cuando tú le hablas del nen, ahora le da como arcadas. El pobre ya no puede más con este personaje. Pero eso es culpa suya. No, ya. Porque no haberlo hecho tan bien. No ha sabido luego hacer o ponerse en una situación de un nivel parecido, o ha cometido el error de creer que toda su carrera iba a tener ese nivel de repercusión cuando es muy difícil. O sea, tener el nivel del nen era una manera de hablar casi durante un tiempo. O sea, hasta en Zaragoza decíamos Castefa. Un ¿sabes? Pequeño... Claro, pero ese nivel de repercusión, si eres tan inocente de quedarte anclado en que uno de tus primeros trabajos encima a nivel tal es así, te crees que vas... Porque luego, ¿qué hizo? Hizo un programa que no recuerdo el título, es que mira, no pensaba pegar ternerazo hoy, pero igual se lo lleva porque es que luego él se fue por sí mismo del programa para hacer uno en televisión española o algo así, que recuerdo que el título me resultaba bastante pretencioso. Pero no sé no me acuerdo, no quiero... La verdad que como personaje luego desapareció un poco tanto de la tele como en general. Yo creo que hizo mucho teatro, pero sí. Yo creo que hay gente que son personajes de carácter, que encuentran ese personaje y unos aceptan o deciden que se van a agarrar a esa teta hasta que ya no dé más leche, y otros en algún momento se deciden que quieren volar solos y tal, y no entienden que la repercusión que tuvieron no les va a acompañar toda la vida. Es que es muy difícil, es que la repercusión que tuvo el nen no la ha tenido muchos personajes o muchos cómicos a lo largo de la historia de la televisión española.
O sea, Sí, no. Es que por eso digo que desde programas de Buenafuente y de muchos que ha ido haciendo el mismo Berto. O sea, Berto bueno, Romero. y no hay que olvidar uno de los grandes momentos para los que no nos gusta Eurovisión, que fue el Chiquilicuatre. O sea, eso fue una idea de Buenafuente y del equipo casi en directo, en un sketch que hicieron con, ¿cómo se llamaba este? Y no Fernando? fue uno de los peores. No. Los años siguientes, bueno, yo desde que estoy en España y con mis amigos hacemos el Eurovisión Cena Party todos juntos. Oh, ese pack maravilloso. No he ido nunca nunca me han invitado a una fiesta de Eurovisión. Es que tienes que tener compañeros y amigos gay. Yo creo que a los heterosexuales no les interesa Eurovisión. Entonces, claro. Los gays que yo conozco no les interesa tampoco. Yo creo que no es cuestión de. O muy mal. Eso no serán tan gays. No viene con el carnet de. No serán tan gays, me parece a mí. No es tan gay. Muy gay, pero si no te gustó Eurovisión, yo creo que están jugando algo contigo. Yo creo que no se atreven a decirte algo. No, eso no viene con el carnet de gay. A ti te puede gustar o no te puede gustar, pero ya te entiendo. Pero sí que es cierto que invitarme a una fiesta, por favor, desde aquí hago un llamamiento a toda la gente que quiera invitarme a una fiesta de Eurovisión, que se ponga en contacto conmigo, por favor, que me haría muchísima ilusión. Bueno, si no la organizamos para el año que viene. No, yo quiero ir con otra gente, no quiero ir con vosotros. Yo como heterosexual rodeado de heterosexuales puedo decir que no es tanto un tema de gays como de heterosexuales negándonos a que nos guste. Ya está. Entonces al resto... Es otra opción también. Claro. Pero hay mucho heterosexual que se niega a que le guste. Poco a poco van entrando, pero se niegan. Es que nosotros en Italia con el Festival de Sanremo, que lo llevamos en el alma, digamos, aquí en España había el Benidorm, pero no tal, y se sustituyó con el Eurovisión. Y la verdad que fue un hito. A mí el Chiqui Chiqui me encanta. O sea, es una canción, un reggaetón tal, que odio reggaetón. Esa canción, siempre que la escucho, Robocop, Breaking Dance. O sea, voy a decir algo fuerte igual, pero es una Macarena de los tiempos modernos. ¡Wow! La Macarena de los que no les gusta la Macarena. Exactamente. Desde el humor. Es la Macarena desde el humor. Sí. Desde la... Bueno, no sé si los del Río lo hicieron muy en serio, Tampoco. Puede que en su momento no, pero mira... todo viene de la casualidad, como en este caso el Chiqui Chiqui, y mira dónde he llegado. O sea, yo hace no mucho me encontré a la Silvia Abril en un programa de radio que hacía ahí detrás de la Boquería, y contaba justo esto, que ella fue una de las bailarinas de la coreografía de Eurovisión, y contaba que, ella era la patosa, que estuvieron ahí. Y de verdad que, o sea, yo me acuerdo de verlo desde Italia, porque por suerte ya había internet y se podían conseguir vídeos y demás. Yo evidentemente después de volver de Erasmus ya estuve bastante conectado con medios informáticos, y la verdad que el programa y los programas más o menos los podía seguir viendo por internet, cuando todavía no empezaron a capar todo como hacen ahora. Sí, pero bueno. Ahora que has comentado lo de los personajes, quiero recordar a uno de los personajes que más gracia me han hecho y que más echo de menos, que era Palomino. Tío, de verdad que me he llevado las manos a las orejas antes de que lo dijeras. Es que es maravilloso. Se me pone la piel de gallina, no sé por qué, pero te lo juro que me acuerdo que, o sea, no puede haber un personaje. ¿Quién lo dice hoy todavía? Fiu. Claro, a nivel visual, y sin embargo es que era súper divertido. Me recuerda a veces un poco al personaje que hace Ortega cuando pone voces, ese viejo que dice cosas de repente que dices, hostia, lo que acaba de decir. No sé si lo sabes, Laverios, que este es un personaje que vive de verdad en la Barceloneta. No, ya no vive. Ya no vive, bueno, pero vivía, o sea, esto es realmente, y se cabreaba mucho porque... cuando le invitaba y pillaba al actor. Era Bernardo, el que cantaba Entre las sombras nocturnas, te quiero con mi esperanza. Algo así.
Tengo una cantidad de gilipollas. De verdad que me acuerdo de esto. Pues ya te Pues muy decía el otro día, los catalanes sois muy de cancioncillas. Sois muy de canturrear. Entre las sombras nocturnas. Y los italianos ni te digo. Pero bueno, Sí, los aquí italianos acaba ya mi sección improvisada. Yo no sé si vosotros queréis añadir algo más. Yo Pero después vamos. de haber cantado a Bernardo, yo creo que ya lo he dado todo. O sea. Yo simplemente agradecer a todos los que nos han escuchado. Ya ha sido un programa un poco desconexo porque yo me dejo el guión en casa, pero todo el mundo ha traído cosas preparadas y eso está muy bien. Nada, muchas gracias a todos. Seguidnos en, ¿qué tenemos? Twitter, Instagram. Tenemos Twitter, Instagram y Vale. obviamente tenemos, bueno, no tenemos, pero hasta podríamos hacer un canal Telegram o alguna movida de esta No, déjate. por si la No cal, no comunidad... No. La Mira, comunidad, pues ya lo la has comunidad de la. Ya está, de Jack, Almodóvar. ya lo has La conseguido. comunidad del anillo. Del Ya anillo está, Jack, histórico. ya lo has conseguido. Estaba yo aquí haciendo promoción y ahora ya me tienes en contra. Por favor, que nadie Chistorietes, se meta chistorietes. en nuestro Twitter y nuestro Instagram. Esto es No un error tenemos del tiempo. sistema. No Te has tenemos tiempo ni equivocado, de te han subir engañado, cosas, no sé qué así que haces no os aquí. preocupéis. Venga a dormir o a fumar porros, a hacer algo de provecho. Odiadnos. Por O favor. querernos, Que pero no. sobre todo download y suscribiros a la plataforma de podcast que queráis. Estamos en todas. O sea, Vamos. no tenéis excusas. Estamos en todas menos en las que pagan. Menos en las que pagan. O sea, que somos gratis. Gratis Y vamos a morir todos solos. también. Excepto si viene Pades a ayudarte. Hostia, ¿por qué me pongo tan oscuro creyendo? Pero al que final, voy a Pades ser viene gracioso? a acompañarte en la muerte. Entonces ya la gente que se quiere morir sola ya no puede morirse sola. Soy De siempre verdad. más. Muchas Hasta ahí. gracias por llegar hasta aquí. Qué vergüenza. Venga, hala, de verdad, yo me quiero morir. Desde Cani Tagliarini Production hasta el siguiente podcast de Chistorias. Menos mal ¿Dónde del está la productor, o pistola? sea, ¿Y la escopeta dónde la he dejado? Caballeros, nunca está mano con cuando tu la vergüenza, la has dejado con tu vergüenza, que tampoco la encuentras. ¡Que te pires, hombre! ¡Que te pires! Uf, qué ganas tengo de morirme. Venga, Buena nit. hasta la próxima. A la Besis. tira va. Chao. Chao.